Hola a todos, bienvenidos a Desde el Vientre, el espacio universitario en el que hablamos sobre salud materna y bienestar familiar. Hoy estrenamos nuestro segundo episodio, donde abordaremos un enemigo silencioso, la desinformación durante el embarazo. ¿Y por qué hablar de esto ahora, Astrid? Verán, demasiadas veces los que son consejos mal fundamentados o mitos populares que han sido llevados a la práctica ponen en peligro la salud de la madre y también la del bebé. Y esto es antes, durante o después del embarazo. Por eso, en este episodio queremos identificar los mitos más comunes que escuchan las futuras mamás, conocer de primera mano las consecuencias de seguir información equivocada, aprender a distinguir fuentes confiables de las que no lo son y recibir consejos prácticos de nuestra invitada para guiar a toda mujer en etapa fácil. Sí, para compartir sus historias y sus enseñanzas nos acompaña Mireia Betancourt, una madre que vivió en carne propia el costo de la desinformación. Mireia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hola Melvin, mucho gusto. Y Astrid, es un honor para mí estar aquí también con ustedes esta mañana, viendo a los muchachos jóvenes interesados, ¿verdad?, en la salud de nosotras, las mujeres como mamás. Es muy importante, ¿verdad?, el cuidado de nosotros, primordialmente para que el fruto de nuestro embarazo se dé a cabalidad y que pueda nacer el niño muy bien. Y es importante hacer uso de estas redes sociales de esta manera, que es la mejor, ¿verdad? Y estos métodos innovadores como los podcasts y estas campañas que ustedes están haciendo, para hacer, ¿verdad? Informar a las madres y a las futuras mamás la importancia del cuidado que tenemos que tener y enfocado, ¿verdad?, a la educación para que nosotros podamos no basarnos en mitos y no basarnos en situaciones que lejos de ayudarnos, más bien pueden dañarnos a nosotros como mamá y a los bebés también. Muy bien, Mireia. Entonces, arranquemos con la primera pregunta. Cuéntenos, ¿cómo fue el momento en que se dio cuenta que estaba embarazada y qué sintió al recibir esa noticia? Bueno, para mí fue tuve mucho miedo. En realidad tuve mucho miedo, no sabía qué iba a pasar con mi vida en ese momento. Yo tenía 24 años, pero me sentía como que no estaba en una edad todavía para poder traer un niño al mundo. No sabía qué es lo que le iba a... Se vinieron muchas cosas a mi mente. Y una de esas fue qué es lo que le iba a dar, qué calidad de vida le iba a dar ese bebé, cómo lo iban a tomar mi familia. Eso es un factor también que me afectó mucho en ese momento. No sabía cómo lo iba a manejar. Ya me había hecho yo varias pruebas caseras también y no lo aceptaba y me hice 6, 7 pruebas la primera vez para saber si estaba embarazada. Si realmente estaba embarazada, no bastó con eso, fui a un laboratorio y ahí fue cuando tuve mucho miedo, temblaba mucho, era entre emoción y lamento porque me metí en esa situación, no debí, no estaba preparada, mi mente no estaba preparada para eso. No sabía, tenía mucho miedo también ante la sociedad, cómo me iban a ver, cómo iba yo a ser madre a esa edad. Sentía que no estaba preparada. No me estaba poniendo a pensar en otras mujeres que desde pequeñas y ya ellas tienen su bebé. Pensaba más que todo en que tenía a mi hermana en casa y que ella no la pasó muy fácil, entonces yo no quería vivir eso tampoco. No sabía cómo enfrentarlo. Ese fue miedo, duda, temor. No sabía cómo iba a actuar como mamá y si ese niño iba a tener una mamá. O sea, si como mamá yo lo iba a hacer bien con ese niño. Entiendo que fue un momento muy difícil para usted. Sí, fue difícil. Fue difícil y ya una vez cuando todo mundo se dio cuenta y yo pude hablarlo con normalidad, fue emocionante y fue una etapa muy bonita en mi vida también. Ya que mencionó a su familia, ¿podría decir que las reacciones fueron buenas o fueron algunas malas? Yo creo que la que se acusó fui yo, no fue mi familia.
Yo siento de que mi familia tomó eso bien, pero tuve que acomodar muchas cosas para que el dolor no fuera muy fuerte en ellos y que mi mente estuviera más tranquila por la noticia y por lo que iba a suceder y los cambios que iba a tener como mamá en ese momento. ¿Podría contarnos cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos ha tenido? Tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Ya están grandes? ¿Cuánto tiene el último? El último tiene 20, ya va a cumplir 21. Tengo una niña, que es la primera de 28, y mi hijo de 24 próximamente. Increíble. ¿Y podría decirnos tal vez en cada uno de los embarazos qué consejos o recomendaciones escuchó sobre cómo llevar ese embarazo? ¿Cada uno de ellos fueron diferentes o fueron similares? Ningún embarazo, decimos nosotros como mamá, es igual. Todos son diferentes y en realidad todos lo son. Y sí, hay muchos consejos que te dan las personas, te dicen que te alimentes bien, te dicen que, mm, que hagas cosas, pues, que como a veces te puede ayudar y a veces también es un mito. Entonces, lejos de ayudarte en ocasiones, también te pueden hacer un mal, tanto a uno como mamá y al bebé. ¿Algún consejo que se le venga a la mente ahorita? Por ejemplo, en su primer embarazo, siendo primeriza, que me imagino que pues uno está desinformado, ¿verdad? Es primerizo y por eso es sin experiencia. ¿Algún consejo que se le venga a la mente, que usted diga, me dijeron esto y fue un buen resultado? En realidad, lo que más te dicen es la alimentación. Y sí, es un buen consejo. Te tienes que alimentar bien, porque de hecho eso es lo que le ayuda al desarrollo del bebé adecuadamente. Pero también te dicen mitos, como que tienes que comer por 2, y eso lejos de acercarte a un fruto, ¿verdad? Como el bebé, un bebé sano, puede que no sea así porque comes demasiado. Y por eso es que en números la preeclampsia y todo eso ha aumentado. Pero también te dicen que no puedes hacer ejercicio y tampoco o sea, sí, el hacer ejercicios bruscos, fuertes, eso puede dañarte, tanto a uno como mamá y al bebé también, pero si haces un ejercicio moderado, ese desde mi punto de vista como mamá, si haces un ejercicio moderado, eso te ayuda para relajarte, para que sonrías, porque cuando uno está embarazado, en realidad te llenan de problemas mentales. Básicamente todo el día estás pensando que el niño tiene que nacer bien, que el niño, cuando sos una mamá responsable, ¿verdad? Porque también habemos mamás que no nos preocupamos por el embarazo, es más, no piensan en que el fruto se dé, porque ese es otro tema también, ¿verdad? Que es muy importante de abordar, que hay mamás que no quieren, desde que están embarazadas, no quieren a su bebé dentro de su vientre. Sí, y ese es un tema delicado. Entendemos que pues hay embarazos no deseados, podríamos decir, no están planificados y podría llegar a suceder. Es un impacto psicológico bastante fuerte, así como lo comentaba, las sensaciones, los sentimientos que tenía al principio de su primer embarazo. Pero ¿hubo algo en particular que le sorprendiera o generara dudas durante su primer embarazo, vaya? ¿Dudas como no tener al bebé? Sí, dudas, algo que le sorprendiera, por ejemplo, cuando le empiezan a decir los mitos a usted, como de que tiene que comer por 2, o usted le tenía dudas, no le tenía fe a lo que le decían, o sí siguió. Yo normalmente lo que hacía es acudir al doctor, que es la persona que está preparada para informarte. Normalmente eso es lo que yo hacía, pero sí me he dado cuenta de casos que no visitan un doctor. Por ejemplo, tenía una plática con la abuela de mis hijos y ella me decía de que ella vivía en un lugar rural. Entonces era bien difícil tener un médico al alcance. Entonces dice que para ella fue bien difícil y salió embarazada, no visitó doctor, no podían salir de ahí porque eran de escasos recursos también, no podían salir y lamentablemente ella llegó a tener sus 9 meses de embarazo, pero la bebé no se dio. O sea, nació, pero creo que solo vivió un día y murió. Entonces, nació con
con problemas a la vista, problemas que la niña, si hubiera visitado a un doctor regularmente, no lo hubiera tenido. Pero también era una madre primeriza, no tenía familiar cerca porque ella era del sur y se tuvo que trasladar por salud, por trabajo a otro lugar, a otra localidad. Por eso la importancia de buscar un especialista, una persona que te pueda apoyar durante el embarazo y para que se pueda dar el niño en las mejores condiciones. Astrid, ¿tú quisieras dar algún comentario? Pues sí, yo lo que imagino es que este tipo de consejos que le pueden dar las personas, pues algunos obviamente le van a ayudar, ¿verdad? Pero otros siento que más bien en vez de ayudar pueden llegar como a darle más ansiedad a la mamá, ¿verdad? Así es, a veces nosotros igual he caído en eso también, que yo me baso de acuerdo a mi experiencia, entonces uno siente que uno puede dar consejos, pero recordemos que todos los embarazos son diferentes. Lo que me ayuda a mí, lo que me ha ayudado a mí, puede no ayudarle a otra persona. Entonces, busquemos siempre un especialista, alguien que esté preparado, ¿verdad?, para podernos dar consejos en este momento. Muy especial para nosotros como mamás, en el que nos tenemos que cuidar nosotros y también cuidar al bebé. Muchas gracias. Estamos de acuerdo que los consejos que pueden darle los familiares pueden ser acertados, pueden estar en lo correcto. Sin embargo, siempre vamos nosotros a recomendarles que busquen los especialistas. Así que espero que tengan lápiz y papel en la mano o en sus celulares, que estén tomando nota para que puedan tener en conciencia en futuros planes que tengan de tener familia. Pasamos al siguiente bloque entonces para hablar acerca del impacto de la desinformación. Muchas gracias, Mireia, por haber compartido con nosotros las experiencias vividas y también por habernos hablado un poco más acerca de la experiencia que pasó, pues, una mujer que usted conoce. Le agradecemos, Mireia, por compartir sus experiencias. Creo que estamos entendiendo ya el impacto que puede llegar a tener la desinformación cuando hacemos caso a esos consejos o lo que podríamos decir esos mitos sobre cómo llevar bien un embarazo. Y este impacto podría llevarse inclusive en la vida de la madre o la vida del bebé o inclusive de los dos, ya que la mejor manera siempre va a ser estar con un especialista, así como usted lo ha comentado. Y quisiéramos hacerle unas preguntas con respecto al impacto de la desinformación, cómo ha estado en su vida, y una de ellas podría haber sido las decisiones basadas en las creencias erróneas. ¿Podría decirnos cuáles son los mitos o creencias que usted actuó sin saberlo? Por ejemplo, cuando come por dos, así como lo mencionaba anteriormente, o esos remedios caseros. ¿Y cómo le afectó a su embarazo o sus embarazos en la salud del bebé, en su salud y también podríamos decir es antes, durante y luego del embarazo?
Sabemos lo importante que es asistir al médico. En nuestro episodio anterior, el doctor Liberato Madrid, ginecólogo obstetra del Hospital Mario Catarino Rivas, nos explicaba lo importante que era hacerse exámenes para asegurarse que todo esté en orden desde el principio. Pero cuéntenos, Mireia, ¿usted ya se atendía con algún especialista antes de quedar embarazada? No, Astrid, no visitaba a ningún doctor en ese momento. Gracias por compartir, pero nos gustaría saber, ¿hubo algún motivo por el cual decidió no ir a uno? No estaba como preparada a que iba a salir embarazada en primer lugar, ¿verdad? O sea, no visité ningún doctor antes por eso, porque yo no estaba preparada para salir embarazada en ese momento, en realidad. Claro, tiene sentido. Cuando no se está esperando, no es algo que se tenga en mente de inmediato. ¿Nos podría compartir más acerca de las dificultades que pasó cuando estuvo embarazada de sus 3 hijos? Pues como les comenté, mis embarazos fueron de alto riesgo. Y las dificultades que tuve básicamente es que tenía que estar en reposo según yo, no porque me lo decía el doctor. El doctor me decía, sí, tienes que estar tranquila, en un ambiente relajado, porque eso influye también. El aspecto emocional influye bastante, ¿verdad? Para que uno pueda dar a luz un niño sano en todo aspecto. Entonces sí, tenía que tener reposo, tenía que alimentarme bien, no hacía muchas cosas, no me trasnochaba, no salía a hacer cosas que normalmente hacía, no hacía ejercicio, porque como les comentaba, eso por desinformación, porque yo creía que si yo hacía ejercicio, el niño le iba a afectar al bebé y también me iba a afectar a mí, entonces no lo hacía. Básicamente eso. Mireia, entendemos que han sido embarazos de alto riesgo los que usted ha tenido. Los 3 embarazos cuando dio a luz fueron por cesárea. ¿Y hubo alguna observación o comentario que le hicieran los doctores o los especialistas con los que usted estaba tratándose? Sí, mis embarazos, como les mencionaba, fueron de alto riesgo y sí fue por cesárea. Y el doctor lo que me decía. Mireia, esa definitivamente es una señal para un embarazo de alto riesgo. Nos gustaría saber cómo se dieron cuenta. ¿Hubo alguna señal? ¿Se tuvieron que hacer algún tipo de examen y se dieron cuenta en el momento? Podría ser, por ejemplo, el caso de un examen rutinario, o hubo alguna señal tal vez sin necesidad de hacerse un examen, como sangrado. Cuéntenos un poco sobre esto, por favor. El bebé hubo sangrado. Hubo sangrado y sí muchos exámenes, muchos estudios. Hubieron sangrados, hubieron movimientos irregulares, pero normales, me dijo el doctor. Yo pensaba que como no sentía mucho el movimiento del primer embarazo, te hablo, ¿verdad? Sentía de que algo estaba pasando con el
bebé. Entonces sí acudí inmediatamente donde el doctor y me dijo, sí, está pasando esto. Y el niño viene con... Él me dijo que posiblemente en un futuro él iba a tener complicaciones como del corazón y cosas así, de acuerdo a los estudios que le hacían en mi vientre. Pero gracias a Dios todo salió bien con la bebé. Solamente fue que posiblemente iba a suceder eso, pero ella está bien. Y sí, más que todo el sangrado. Eso, básicamente. Con el primer embarazo. Con los otros embarazos no, pero ya como había un historial, entonces ellos lo toman como alto riesgo los siguientes. Así de importante es reconocer de dónde viene la información. Pero en este caso nosotros vamos a hablar del encuentro con la atención médica. Sabemos que existe un primer contacto con el sistema de salud y nos gustaría escuchar un poco más acerca de sus experiencias en ese sentido. Astrid. Así es, la primera visita al médico suele ser un momento clave en el embarazo, ya que marca el inicio de un seguimiento tanto importante como para la salud de la madre como la de su bebé. ¿Cómo fue esa primera consulta para usted? ¿Qué descubrió en ese momento sobre su salud y cómo la hizo sentir conocer más sobre el bienestar, de su bebé? En realidad, la primera visita del doctor, yo ya tenía como 3 meses de embarazo. Fue de emociones porque estaba el miedo y estaba también, estaba emocionada, estaba feliz de saber que alguien me iba a tratar, de saber que posiblemente ese día me iban a decir el sexo del bebé, que también eso le ocasiona a uno alegría. Y miedo también, ¿verdad? Como les mencionaba, porque quería que todo estuviera bien en ese momento. Esa fue la primera reacción que tuve ante un médico, al darme cuenta de que estaba embarazada. Entiendo. Y me gustaría saber, ya que al momento de buscar atención médica, muchas mamás pues se enfrentan a la decisión de elegir si ir a salud pública o una privada. ¿Cuál fue su elección? La primera decisión fue ir a un consultorio privado, porque tenía que hacerlo ya, estaba sobre el tiempo, ya había dejado pasar mucho tiempo, entonces quería que fuera rápido. Ustedes saben, en el sistema de salud eso toma algún tiempo y pues yo iba al Seguro Social, entonces tenía que llevar muchas cosas porque era la primera vez que antes no era tan fácil, que uno llevaba solo una cédula, ahora llevan una cédula y listo, pero antes no, antes tenía que tener uno un documento especial para eso. Entonces no lo tenía, en ese momento no lo tenía y por eso decidí ir a consulta privada. Y también porque ya conocía al doctor con que iba a tratarme en esa ocasión. Entonces, para comodidad mía, decidí consulta privada. Vemos que la confianza en el médico es importante. ¿Usted asistía solo con ese médico o tenía diferentes puntos de vista? Yo les comentaba que antes de darme cuenta que estaba embarazada no visitaba a ningún doctor, pero tenía la experiencia vivida con mi hermana y ella visitaba a ese doctor que también fue mi doctor en su momento y sentía confianza en él. Entonces por eso decidí visitar ese doctor en particular. Excelente. ¿Se acuerda tal vez la especialidad que era él? Obstetra y ginecólogo. Excelente. ¿Y podría decirnos si el doctor, el especialista, el ginecobstetra, le recomendó hacer algún cambio en su rutina en cuanto a alimentación? Entendemos que reposo sí, pero en cuanto a alimentación, alimentos que se los prohibieron tal vez,
y podría hacer algún tipo de ejercicio al usted recibir pues ya esta información confiable de parte de un especialista. Normalmente cuando estás embarazado esos son los consejos que te dan. Una buena alimentación con nutrientes que te ayuden a uno como mamá y al bebé. También hacer ejercicio porque eso te da tranquilidad y es recomendable que no estés bajo estrés. Entonces, si te lo recomiendan que puedas por lo menos caminar, no ejercicios de fuerza, pero sí ejercicios que te ayuden a relajarte. Puede ser el yoga también. Esas cosas son los que ellos te aconsejan normalmente. ¿Y qué otra En, pregunta me habías en hecho? cuanto a alimentación, ¿algún tipo de alimento prohibido o alimentos que sí le recomendaban que siguiera comiendo o aumentara la cantidad? En ese momento no, en ese momento a mí me dijeron solo alimentos que te nutran, puedes comer, que dejar un poco los carbohidratos y comer más proteínas y esas cosas que te pueden ayudar con el bebé, pero básicamente ahí solo me dijeron aliméntese de forma diferente, no tanta fritura, pero eso solo como consejo para que el niño nazca sano y que vos te sientas bien en el periodo del embarazo también. Pero no te dicen que sí y que no en ese momento. Yo pienso que hasta que se den cuenta que tienes algún problema o algo así, te pueden aconsejar qué comer o no. Yo no lo experimenté así. A mí me dijeron nada más, aliméntese de forma diferente y tome estas vitaminas, que lo que no tenga los alimentos lo va a tener la vitamina. Y por eso es que te dan citas regulares para poder ver qué es lo que el niño necesita reforzar en vitaminas. Y te dan otro tipo de alimentación y otro tipo de vitaminas que necesitas más. Excelente. Y estamos hablando en los 3 embarazos fue igual. ¿O sí hubo alguno en que sí tuvo que cambiar alguna rutina? No, el primer embarazo fue el más difícil en mi caso porque venía tenía alto riesgo, pero fue con el que les comentaba que hubo sangrados, en que vomitaba mucho y me desmayaba constantemente. Entonces, ellos me dieron otro tipo de medicamento y cuando miraron que ya tenía como 7 meses y ya iba a dar a luz, no había aumentado mucho de peso el niño, entonces ahí me dijeron que sí, coma esto o lo otro para que aumentara de peso el bebé. Qué excelente. Qué bueno saberlo. Y creo que eso tiene que ver mucho con los controles prenatales. Bien lo mencionaba Mireia. Hay que asistir regularmente y el mismo doctor se lo va indicando dependiendo de la situación del embarazo. Entonces, ¿cómo podría describir la experiencia y decir que cómo fueron de utilidad los controles prenatales para sentirse más segura? Eh, Decirlo de otra manera, ¿cómo valora la importancia de los controles prenatales en sus casos y tal vez los casos que usted ha visto de otras madres? Sí, son muy importantes. Visitar al doctor es muy importante. A veces nosotros nos pasamos a muchas cosas que nos dicen los demás. Y en realidad, ¿qué es las necesidades que va presentando tu cuerpo? ¿Qué necesidades está presentando el bebé? Entonces, por eso es recomendable que vayas y que hagas tus consultas regulares donde el doctor especialista para que te vaya diciendo qué es lo que necesita el bebé. Cómo te mira a vos también, porque la salud de uno a veces se ve quebrantada porque el niño toma los nutrientes que necesita para el desarrollo y tal vez uno se ve afectado porque carece de esos nutrientes también. Entonces es necesario que visites al doctor para que él te diga qué sí y qué no. Qué puedes tomar de más porque tu cuerpo te lo pide o ver cómo está el bebé creciendo también, que eso es muy importante. Sí. Y pues para este bloque hacíamos la pregunta al inicio con Astrid y conectando acá, nos comentaba que usted fue con un médico privado, una persona que ya era de confianza por la experiencia cercana que tuvo con su hermana. ¿Podría decirnos si tuvo atención con la salud pública? ¿Tuvo algún apoyo en ese sentido? En realidad, les comentaba que para dar a luz fue en el Seguro Social, pero antes de eso solamente fue médico privado. Y de hecho ya fue casi para dar a luz que yo tuve como 2 o 3 consultas en el Seguro Social,
porque consideraba que iba a tener más atención personalizada con medicina privada, con médico privado, que con el seguro social. Pero igual tengo un buen concepto del seguro social, porque en ese momento que yo fui a dar a luz ahí, ellos me atendieron muy bien. Tuve a mi niña sana y con el cuidado de ellos también. O sea, no puedo quejarme de la salud del seguro social en ese momento. No sé ahora cómo estará, ¿verdad? El sistema, pero cuando yo pude prescindir de sus servicios fue muy bueno. Ahora hablaremos de consejos y reflexiones para otras mujeres. Estas palabras nacen desde la experiencia y con suerte pueden hacer la diferencia para quienes están atravesando situaciones similares. Hoy en día, con tanta información circulando en redes, es fácil confundirse entre lo que es un buen consejo y lo que puede ser un mito peligroso. Desde su experiencia, Mireia, ¿qué le recomendaría a una futura mamá para aprender a identificar qué información sí es confiable y qué información mejor debería ser ignorada? Ok, el mito normalmente es basado en creencias populares, en vivencias personales y no en datos científicos. Entonces nosotros, mi consejo es que busquemos información. Es que si hay duda, nosotros también tenemos que investigar. No solamente nos tenemos que basar a lo que la vecina nos diga, lo que un familiar nos diga, lo que la abuelita nos diga, porque todo eso es cambiante y ahora nosotros podemos tener la información en nuestras manos. Como les decía en un inicio de la entrevista o de la campaña que ustedes están haciendo, que es importante usar las redes sociales para este tipo de cosas también. Porque nos podemos nosotros ayudar por medio de ella, ¿verdad? E informarnos muy bien qué es lo que está pasando. Que nosotros tenemos alguna duda, la tenemos que buscar, la podemos buscar y luego de eso también visitar a una persona, a un estudiado de la salud, que nos diga qué es mejor para nosotros. O sea, que la duda que nosotros tengamos la podemos investigar y después preguntársela a él para ver si está acuñado a lo que nosotros ya habíamos estado haciendo. Pero siempre es necesario visitar a un especialista. Podría, una consulta personal, ¿podría decirnos generalmente quiénes son estas personas que le hacen, pues le dan los consejos, ¿no? Esos consejos populares. ¿Fue su mamá? ¿Fueron familiares, amigos? En su caso. En mi caso, mi mamá no estaba conmigo en ese momento, ella no estaba en el país, entonces yo ni tenía muchos familiares cerca, entonces yo escuchaba consejos de los vecinos, consejos de amigos, de amigas, haz esto, a lo otro. Y como decía Astrid, también nos causan ansiedad en su momento, ¿verdad? Porque sentimos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Que no nos dejamos llevar, porque también eso es muy importante, dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos, por lo que el cuerpo nos está dictando, ¿verdad? En ese momento, si nosotros sentimos que algo no está bien, nosotros tenemos que consultar, tenemos que buscar un doctor, no basarse en las cosas que nos dice el vecino, porque puede que algunas cosas no sean invasores o no nos dañen, pero hay cosas que sí pueden afectarnos, entonces es mejor buscar personas que estén capacitadas para eso y que no causen un daño para nuestro organismo ni para el bebé que está en ese momento. Así es, Mireia. Nosotros sabemos que el miedo y la incertidumbre pueden estar muy presentes durante el embarazo, especialmente cuando pueden haber complicaciones, ¿verdad? ¿Cómo logró usted manejar estos momentos? ¿Recibió algún tipo de apoyo con sus familiares y sus amigos? Como les digo, no tenía mucha familia a quien inclinarme y consultar. Yo creo que por el lado del papá de mis hijos sí, tuve bastante consejo y eso, pero yo siempre dije, no, hay personas especialistas para eso y son los que me pueden dar mejor, pueden
darme mejor respuesta a mis dudas y todo lo que yo sentía en ese momento. Pero sí también se escuchan comentarios de los vecinos, consejos de los amigos y cómo pude yo vencer el miedo y el temor y eso, Sí. buscando a alguien que sepa realmente del tema. O sea, buscar un representante de salud que me podía ayudar en ese momento. Porque nosotros normalmente siempre nos dejamos llevar por lo que la otra persona dice. En todo somos así. Siempre buscamos el consejo del vecino antes que buscar una persona que sepa realmente del tema. Y entonces a veces más bien alargamos los procesos por lo mismo, porque siempre buscamos a alguien que nos dé el consejo. Sí, así es. Yo creo que eso nos pasa en la vida en general, o sea, no solo hablando ya en el tema especial que se trata del embarazo. Cuando yo en particular tengo una duda y estoy en clase, no le voy a hacer la pregunta tal vez a un compañero que preste atención, podría ir directamente y decirle como Astrid, fíjate que no le entiendo tal cosa. Pero si queremos estar seguros y de que estamos aprendiendo y vamos a hacerlo de la manera correcta, tenemos que ir con un especialista. Y de parte suya, ya que pues entiendo tuvo 3 hijos, ¿hay alguna lección que aprendió ya, podríamos decirse, para el cuidado luego del posparto, luego de tenerlos? ¿Tuvo algún cuidado especial, diferente con cada uno de ellos? No fue diferente, casi siempre hice el mismo patrón, siempre fue descansar lo más que pudiera, aprovechando de que después del parto, ¿verdad? Aprovechando que el niño en ese momento descansaba mucho, entonces trataba de descansar con él lo máximo posible. Establecía también rutinas en el niño, a qué horas yo tenía que bañarlo, sacarlo a que le diera el sol, que eso no es un mito, eso me lo dijo el doctor, que tenía que asolear al bebé. También crear horarios en la alimentación del bebé, porque no solo hay que basarse en el llanto del niño, también en horarios, establecer un horario para alimentarlo, aprovechar la ayuda al máximo. Todo amigo, todo vecino, todo familiar que estaba cerca, aprovechar que estaba ahí para poder hacer alguna cosa. Eso fue lo que yo hice como rutina y alimentarme bien, porque también uno está amamantando, entonces hay que alimentarse bien, hidratarse lo más que se pueda. Y ya después de eso, después de ese tiempo, reanudar gradualmente el ejercicio, por lo menos caminar de a pocos y volver a la rutina normal. Si tienes preguntas de acuerdo a si lo estás haciendo bien y todo eso, también hay que llevar al niño a rutinas y también tienes que seguir visitando al doctor, al ginecólogo para ver cómo va tu desarrollo, o sea, si ya está bien. Porque normalmente, o también tenemos que tener cuidado con nuestro sistema emocional. Si nosotros estamos pasando por un momento de depresión y hay mucho llanto y todo eso, inmediatamente buscar un especialista, porque eso no es bien, eso no es correcto. Es normal que nosotros nos cansemos como mamá porque tenemos una personita que tenemos que también cuidarlo. Ya no solo tenemos que cuidarnos nosotros con todo y herida, con todo y dolores y todo, sino que tenemos que cuidar la salud del niño y también la ayuda emocional de nosotros. Sí, en ese momento también hay miedo, también hay mucho miedo porque hay un niño que llora casi siempre, hay un niño que pide cosas y no la puede pedir audible, sino que con llanto. Y a veces nos desesperamos, a veces nos sentimos que ya no podemos más, sí hay llanto, pero hay que tenerle cuidado. Mi consejo para todas las mamis, hay que tener cuidado con nuestra salud emocional, antes, durante y después del embarazo. Nos conmueve con sus palabras, su historia. Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para poder compartir con nosotros en este día, en este segundo episodio del podcast Desde el Vientre. Le quisiéramos pues hacer una pregunta como mensaje final a las madres. Sé que todo el podcast está bien nutrido, ¿verdad? Con su conocimiento, pero quisiera si nos pudiera dar tal vez unos 3
consejos claros, bases que pudiéramos dejar marcados ya en definitiva para las madres. Tal vez no nos interesarán al inicio del podcast, pero están aquí tal vez al final y que vean de esto se trata cuando eres madre, cómo prevenir antes de un embarazo, que sería lo esencial. Cuando están en el embarazo, con quién deberían de acudir, deberían de buscar apoyo, y luego del embarazo, pues cuando ya tienen a luz, no termina ahí el trabajo, ¿verdad? Entonces, los consejos que nos pueda dar respecto a estos 3 puntos. Bueno, mis consejos como mamá, porque todo esto que se habló el día de hoy he pasado a que soy mamá, y cómo fue mi sentir y cómo fue mi accionar cuando yo tenía a mis niños, cuando estuve embarazada y cuando ya estaba el bebé. Mi consejo fundamental es prepararse física y mentalmente. Si nosotros como mujeres estamos pensando en tener bebés, es necesario que nosotros nos preparemos física y mentalmente, ¿verdad? Para que todo funcione bien. Que hablemos con nuestras parejas también, ¿verdad? Porque es necesario que él, si bien él no va a tener el bebé en su vientre, pero él nos puede ayudar emocionalmente mucho, ¿verdad? Entonces es necesario saber cuáles son las expectativas y planes de vida que tenemos como parejas para que nosotros como mamás no nos sintamos solas, que nosotros sepamos que esto que estamos pasando fue por los dos, fue por la unión, ¿verdad?, de los dos, y que los dos tenemos que salir adelante con el bebé, que miremos eso también para que nosotros emocionalmente no nos miremos afectados. Ese puede ser un consejo. Tenemos que, ya cuando estemos embarazados, visitar al doctor regularmente. Antes de salir embarazada, si ya lo tenemos en planes, también visitar al doctor para ver si todo está marchando bien con nuestro organismo y si estamos preparadas, nuestro cuerpo está preparado para recibir a un bebé, ¿verdad? Un bebé sano. También tenemos que reducir el estrés antes, durante y después del embarazo, porque es esencial. Si nosotros estamos bien como mamás, ese niño va a estar bien, va a nacer bien y va a crecer como un niño sano. Si nosotros emocionalmente y físicamente estamos bien. Entonces esos son los consejos. Tenemos que hablar lo que nosotros sentimos. Si nosotros nos sentimos tristes, buscar una persona, ese es un consejo de vida. Si nosotros nos sentimos tristes, buscar a alguien que nos pueda hacer sentir, que nos podamos primero desahogar, decir lo que nosotros estamos sintiendo, para que nosotros podamos llegar a tener esa paz que necesitamos para que ese niño nazca bien, para que todo funcione bien con nosotros, también nuestro organismo. Si nosotros estamos mal, aunque nos alimentemos bien, aunque tomemos medicamentos, aunque todo está bien, pero si nosotros tenemos algo emocionalmente que nos está afectando, que podamos hablarlo con alguien, que podamos desahogarnos para que nosotros podamos sentirnos bien física y salud también. Excelente, muchas gracias, Mireya. Astrid, ¿quisieras añadir algo más? Pues solo me gustaría decirle a Mireya que muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros y con todas las personas que nos están viendo. Son unos consejos invaluables y siento que la gente que en serio las vaya a escuchar les va a poder poner en práctica y va a poder empezar a preocuparse más por su bienestar. Así es. Recuerden, no se trata solamente de la salud del bebé, sino también de la madre. Y ese es el motivo y el objetivo de nuestra campaña. Asegurar de que puedan compartir con su niño luego del embarazo, pero que durante el proceso del embarazo no tengan, o bueno, se traten de reducir, ¿verdad?, en mayor medida las complicaciones tomando las medidas de prevención. Y quisiéramos pues invitarlos a que asistan a ver. Nuestra invitación es para el Ryan Reynolds el 13 de agosto del 2025 en la campaña que vamos a tener. Es aquí mismo en la Universidad de San Pedro Sula.
Cada día en San Pedro Sula, el Hospital Mario Catarino Rivas abre sus puertas a la vida, pero también al dolor, al miedo y muchas veces a la incertidumbre. En el piso de maternidad llegan mujeres con embarazos de alto riesgo, algunas demasiado jóvenes, otras golpeadas por la violencia y la pobreza. La mayoría víctimas de una misma causa, la desinformación. Cada historia aquí es distinta, pero todas luchan por lo mismo: la vida de una madre y su bebé. Casos de preeclampsia, falta de control prenatal, partos prematuros, emergencias que no se esperan. Aquí los doctores, las enfermeras y el personal médico no se rinden. Hacen lo imposible por cuidar, salvar y acompañar. Pero no todo debería depender del hospital. El embarazo seguro empieza en casa, en la comunidad, en la prevención. Ninguna mujer debería llegar al parto sin saber qué puede pasar. Ninguna madre debería morir al dar vida, porque cada madre importa, porque cada vida cuenta. Infórmate. Apoya, acompaña y cuida. El momento de actuar es ahora.